Amén. Gracias a Dios que tenemos una vez más este tiempo tan especial en el cual estamos estudiando su palabra, la cual nos dimos cuenta rápidamente que trajo beneficios amplios a nuestra vida cotidiana. Y estamos en un tiempo de cambios en qué índole, en el cambio en el cual vemos mucho la apostasía. La apostasía es una de las señales proféticas cumplidas por Dios, y sobre todo entendemos también en un tiempo en el cual el pueblo de Dios se va afirmando en su voluntad. Y en estos tiempos entramos en unos festejos que los conocemos como Navidad, Papá Noel, todos estos festejos que supuestamente también el cristiano se adhiere, pero sin saber las consecuencias que eso produce en un hombre o una mujer de Dios que quiere escuchar o obedecer a Dios, y lo hace, no sé si a veces con ignorancia o lo hace a propósito, o cree aún más terrible, cree que con eso agrada a Dios. La parte más triste es que el propio cristiano, hoy muy pocos son capaces de agarrar la Biblia o averiguar qué es este festejo de Navidad, cuál es su símbolo, cuál es sobre todo la influencia en la cual Satanás trabaja para arruinar al hombre y mujer de Dios. Y yo saqué unos pequeños textos, y primero quiero que entendamos qué representa el festejo de Navidad. Y la Navidad es una fiesta pagana, quiero dejarlo claro. Eso no es algo de un cristiano, eso inventaron, y vamos a aprenderlo, pagana que la iglesia temprana adoptó, y adoptó festividades romanas en el siglo IV. Esto viene de un proceso muy antiguo donde supuestamente la iglesia cristiana creyó que eso va a agradar a Dios, o eso es algo de Dios. Por increíble que hoy vemos, es que se hace como un rito familiar donde piensan que no es malo, que al final de cuentas con eso servimos a Dios. Es terrible. Pero sigue diciendo: fiestas saturnales celebradas del 17 al 23 de diciembre en honor al dios Saturno, el renacimiento del sol. O sea que estos festejos, cuando se realizaban antiguamente, eran rituales a un dios, el dios del sol, Saturnales, y con eso como se afirmaba supuestamente que si se festejaban esas fiestas en esa fecha, que eso hacía que el sol al otro día volvía a salir, como si eso tiene que ver algo. Si Dios creó el sol y Dios lo hace salir y Dios lo hace entrar, pero el ser humano en su increíble ignorancia extrema cree que él puede añadir algo a la creación de Dios. Eso el humano no lo puede hacer. Pero sigue diciendo, y en sí, esos festejos al dios Saturno se intercambiaban regalos, como lo hacen hoy en la Navidad, la misma cosa. Y añade, y el emperador Constantino y el Papa Julio I decidieron celebrar el nacimiento de Jesús. Cambiaron un poquito la fecha y fueron al 25 de diciembre, durante la época que se concentraba las fiestas más populares de Roma para favorecer la conversión. Ellos creían que si se metían en la olla del pagano, con esas fiestas paganas, con eso podían traer cristianos, o sea que supuestas personas al cristianismo. Eso es un engaño. Y ellos creían que hacían algo como para Dios, como si Dios tiene relación con el pagano. Y dice más, el árbol de Navidad, un culto pagano a la naturaleza, se usaba árboles perennes, hoja fina, supuestamente abetos, abeto es un tipo de pino, o el pino mismo, se usaban porque mantenían su verdor en invierno.
Entonces se usaba ese árbol como un símbolo de eternidad, porque como en invierno no moría, entonces creía que ese árbol tenía una esencia eterna. Terrible. Y dice más, simbolizaba vida eterna, dice, decoraban los árboles con frutos y velas para animar al sol a regresar y asegurar la fertilidad. Imagínate la creencia terriblemente contra la voluntad de Dios, que ellos iban como a ayudar a la naturaleza que Dios creó a que mantenga la vigencia de su creación. Dice más, en el siglo VIII, el misionero Bonifacio cortó el roble de un árbol sagrado del dios Taor y los reemplazó con un abeto o tipo de pino. Martín Lutero le puso velas al árbol para imitar las estrellas. ¿Qué te parece? El hombre busca una figura para ver si agrada a la creación. El hombre busca métodos tan infantiles, creyendo que estas cosas van a hacer que Dios se agrade de él. La única manera de agradar a Dios es creer la palabra de Dios y obedecer. Y estos espíritus increíbles, inclusive la fecha que hoy se usa como el 25 de diciembre, no tiene arte ni parte en la palabra de Dios. Todos estos festejos, no hay un texto en la Biblia que habla de Navidad. Jamás Jesús permitió festejar su nacimiento. No hay un texto en la Biblia que dice eso. Y el hombre se le ocurre festejar el cumpleaños de Jesús. Ridículo, hermanos. Esto va a contar todo principio de un hombre, una mujer de Dios. Sácate esa basura de tu mente, porque eso hace que Dios se revele contra tu vida. Porque en Lucas, quiero ir un ratito para ver solo la fecha del nacimiento de Jesús, que no tiene nada que ver con diciembre. En Lucas capítulo 2, y quiero que abras tu Biblia y vamos a sacar esa ignorancia un poco de estos festejos mundanos y paganos que hacen que seamos destruidos y que la ira de Dios esté sobre nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto, era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y presten mucha atención. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, primero tienes que ir a aprender qué significa la palabra pesebre. La palabra pesebre era un cajón que tenían los que criaban ovejas, y en ese cajón se le daba la comida a la oveja. Y lo increíble, quiero que presten atención, ese mesón era el galpón donde estaban las ovejas dentro, y no había ni una oveja dentro, porque no había lugar. El mesón era el lugar donde como un hotel, y no había lugar. Entonces le llevaron ahí a ese lugar, porque no había ganado adentro. Porque los ganados, quiero que escuchen bien lo que dice la palabra, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Quiere decir que los pastores habían sacado las ovejas de ese galpón y los llevaban al campo a comer pasto. Y no se los traía de vuelta de noche, porque era verano. En Israel, en el tiempo de verano, los pastores sacan lejos al campo su oveja y las mandan, o sea que pastean ahí. Entonces quiere decir estaba vacío. ¿Y qué época en Israel están vacíos los galpones de las ovejas? Septiembre. Porque en septiembre, entre septiembre y octubre, es verano en Israel.
No en diciembre, como ahora acá festejan el nacimiento de Jesús, que es ridículo. ¿Sabes? La mente del ser humano es tan miserablemente chica que te asusta. Entonces, ¿cómo puedes festejar un cumpleaños de Jesús que es prohibido por Dios, porque Dios no lo establece, y fuera de fecha totalmente? Porque siguen una fiesta pagana. Pero yo no puedo, pastor, porque mi familia, ¿qué va a pensar? Mi amigo, ¿qué va a pensar? Pero ¿qué me importa? Yo estoy intencionalmente enfocado en mi vida cristiana, donde debo agradar a Dios, no al ser humano. Gálatas, que dice 1:10, que busco el favor de los hombres de Dios, porque si aún busco agradar a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. No sé si estamos entendiendo esto. Nuestra vida mediocre cristiana está relacionada a nuestra falta de entrega a Dios. Y segundo, en nuestra increíble arrogancia de festejar fiestas que Dios no manda que se hagan. Y creemos que agradamos a Dios. ¡Wow! Debe, ay, mi vida es tan difícil. Ok. En Jueces capítulo 5 hay un texto, 5:8, y quiero que prestes mucha atención. Yo creo que es hora que el cristiano se despierte un poco y salga de esa ignorancia extrema donde Satanás muchas veces nos mete. Jueces capítulo 5, versículo 8 dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 de Israel. ¿Saben lo que significaba esto? Cuando Israel buscaba un ídolo o una creencia pagana de alguien, Dios dice, cuando ellos se rebelaban con un ídolo o una creencia que Dios no aprobaba, tenían guerra. ¿Qué tal tu vida? ¿Tienes muchas guerras? ¿Tienes muchos problemas? ¿Tienes mucha dificultad? Es que tu problema es la idolatría. No, pero pastor, yo no adoro al árbol de Navidad. Pastor, yo nomás. No me digas, porque cada 25 o antes ahora ya se pone el árbol de Navidad y le adoras. Porque no, pastor, yo no le adoro, pero ¿qué le pones? Eso, adorno y eso. Déjame de joder, y perdóname la expresión, es que nosotros tenemos que primero reconocer nuestro fracaso. Y ahora le ponen unas lucecitas y qué sé yo qué todo. ¿Por qué siempre esa fecha? ¿Y por qué no lo haces allá por julio, agosto? Es que tú te has empeñado en adorar en aquel día ese maldito árbol en el cual crees que hay poder o hay un beneficio para acercarte a Dios. Eso es mentira. Y quiero ir a unos textos, hermano. Isaías capítulo 2. Hasta que nosotros no nos sacudimos ese manto de ignorancia, jamás nuestra vida cristiana se puede realizar y estar bajo el favor de Dios. Hasta que no sacamos ese velo que todavía nos ciega, vamos a seguir en el mismo lugar, esperando que algún día las promesas de Dios se cumplan sobre nuestras vidas. Y eso no va a pasar hasta que nos sacas el espíritu de idolatría que tienes. Isaías capítulo 2, por favor. Y quiero empezar el versículo 8. Isaías capítulo 2, versículo 8 dice: además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Hace poco tuvimos la Virgen de Cacupé y no sé qué todo. Es tan increíble y tan insólito lo que vivimos en este mundo, donde alguien fabricó algo y cree que es santo o merece adoración y se arrodilla, venera, porque venerar y adorar, hermano, déjame de decir algo, es la misma cosa. Andate a un diccionario. Entonces buscamos hasta cambiar una palabra que signifique otra cosa.
Tal extremo es la ignorancia. Entonces dice la palabra acá, te fabricaste algo y le adoras. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede ser un Dios? Te dibujaste algo, no sé, una María, un San Miguel, un San Antonio, no sé qué, y dígame, ¿es posible que la humanidad tenga esa decadencia? O buscar una madera, buscar un martillo, un escombro y le das una figura. Y luego lo darás. O si no, te cortas un árbol, lo traes a tu casa. No, pastor, yo compro uno de plástico. Dígame si eso no es ignorancia. Y lo plantas en tu casa, le llenas con unos adornos, o le pones unos foquitas, qué lindo que es. Y de repente regalas unos regalos. A ver si le agradas a otro. Eso es tu vida cristiana, te pregunto. Eso es la máxima expresión del cristianismo en la idolatría. No, pastor, eso no es tan malo. Escucha lo que va a decir Dios. Vamos a seguir. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Ahora la petición de este profeta, y añade: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Dice este texto: escondete por esa vida mediocre que tienes cuando vas a ver la presencia de Dios de verdad. Dios no es un árbol, Dios no es un adorno, Dios no es una estatua, Dios no es una imagen, es un Dios vivo. Y añade: la altivez de los ojos del hombre será abatida, dice, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, dice el Señor. No, pastor, nosotros por la iglesia no festejamos todo eso, porque el pastor no le gustan los regalos. Dice Dios: yo voy a quitar tu arrogancia y tu soberbia y tu orgullo. Te voy a mostrar que a mí no me agrada y yo solo gobierno. Sácate ese espíritu con el cual crees que estás haciendo bien y agradándome, dice Dios. Porque solo yo debo ser exaltado, dice Dios. Le agradeces a Dios todos los días por la vida buena que te da. Y al ir así: pastor, no tengo buena vida. Entonces quita tu idolatría. ¿Sabe por qué Israel siempre fue destruido, el pueblo de Dios, por su idolatría? Eso dice Jueces 5:8. Cuando escogían otros dioses, la guerra estaba a la puerta. Cuando tú tienes un ídolo, tienes un problema con Dios. Dios es tu enemigo, no tu amigo. Pero sigue diciendo: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Dice: aunque te creas grande y poderoso y fuerte, yo igual te voy a tirar al suelo. Te voy a llevar al sufrimiento, a la angustia, para que entiendas que yo solo gobierno todo. Dice más: sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda la tierra, torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Ahora le ponen cualquier dibujo en un papel y ¡wow!
le hace su saludo. ¿Qué te parece que Dios mirándote le has dejado de lado? Usas cualquier cosa para supuestamente creer que va a venir un favor de un papel, de una estatua. Eso no te puede dar nada. Están plantados ahí. Si rompes el papel, chao, tu ídolo. Si se cae tu imagen de barro y se rompió la cabeza, chao, tu ídolo. Y eso es un Dios. ¿A eso sirves? Yo te pregunto, ¿a eso sirve? Se envejece y pierde la pintura, tienes que invitar de vuelta. ¿Qué te parece? Y quitará, mira lo que dice el versículo 18. Y quitará totalmente los ídolos. Dios dice, sácame todo esto de tu vida. ¿Estás entendiendo lo que Dios está pidiendo para que realmente tú puedas hablar de un Dios que te ayuda, que es un Dios que te lleva al socorro, un Dios que te ilumina, un Dios que ha cambiado tu vida, un Dios que te ha llenado de favores? Tienes que hacerte una pregunta. No puedes ser un cristiano lleno de fracasos. Esos fracasos son tus malas decisiones ante Dios y ante su palabra. Versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Tú crees que todo va a pasar por alto así? No. Ese Dios que servimos, ese Dios que amamos, ese Dios que predicamos, es un juez. Y este juez se llama Jesucristo. Y ese poderoso juez, dice la palabra acá, Él va a castigar la tierra. No, pastor, a mí no me gusta cuando hablas de castigo, pero esa es la realidad en su palabra. Si te gusta o no, no importa. Aquel día, dice el versículo 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorasen, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Vuelvo a repetir. Es que creo que nosotros estamos muy ajenos a la verdad. Estamos demasiado moldeados por un mundo fracasado. Y en Juan, primera de Juan, quiero ir un ratito. Capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice Dios. Si vos estás amando lo que los otros hacen, siendo hombre o mujer de Dios, tú no le amas a Dios. Mentira. Es mentira. Porque todo el mundo tiene arbolitos, yo también. Entonces tienes que seguir. Todo el mundo tiene que un foquito, yo también. Todo el mundo tiene una lucecita por el árbol, yo también. Todo el mundo va al infierno, yo también. Dice, versículo 16, 1 Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice más, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como comentó el hermano cuando fuimos allá en San Rafael, en este lugar terrible,
80% ex cristianos en un lugar de rehabilitación. Fracaso total del cristianismo, terrorífico, endemoniados, viciados, porque hemos olvidado o no nos hemos acercado a la verdad de Dios, porque cada uno tiene su verdad y su criterio, y ahí estamos. Y lamentándose todo el mundo que nadie le ayuda. No me digan. Es que Dios se apartó de ellos. Y están a merced del diablo. Isaías 2:21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas, las cavernas. Habla que cómo se van a tratar de esconder de Dios, pero no se van a poder esconder del Rey de Reyes. Y dice el versículo 22, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Y pone una referencia irónica donde expresa la insignificancia del ser humano ante Dios. Un ser humano sin Dios no es nada, no es nadie. Es alguien que vive la vida agotada, tratando que algún día sea feliz, tratando de comprar todo lo que está a su alcance, pero su felicidad no llega, porque solo el Señor le puede dar la felicidad. Isaías 42, ahí cerquita nomás, por favor. Capítulo 12. Isaías, capítulo 42, versículo 12 dice: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertad celo, gritará, poseerá, se esforzará sobre sus enemigos. Cuando nosotros vemos todo lo que Dios hoy manifiesta, vimos en Brasil los tornados, terremotos, tsunamis, donde el hombre con toda la tecnología no lo puede detener. ¿No se dan cuenta que es Dios obrando la ira sobre el planeta Tierra? Esto recién empieza. Donde el hambre, la corrupción, la violencia no tiene más frontera, nadie lo puede controlar. Es que Dios lo está dejando. Pero si tú eres un hombre o una mujer de Dios, cuida a tus hijos que conozcan al Señor. Guíalos todos los días en el camino del Señor para que Dios los guarde, porque si Dios no los guarda, están perdidos. No, pastor, yo no estoy tratando de hablar, no me digas. Tu hijo se congrega, tu hijo ama al Señor, tu hijo le pone a Dios en primer lugar, porque si no todavía no le conoce. No le conoce. No, pastor, yo no le puedo porque va a irse de casa. Si no tiene a Dios tarde o temprano, igual se va a ir. Y va a ser un pobre infeliz en el mundo. Bajo las manos de Satanás, bajo los vicios, bajo toda la malicia de Satanás. Y Satanás le va a jugar día y noche a tu hijo, a tu hija, si no le haces entrar en la verdad del Señor. No, pero le va bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dice, bueno, terminó tu tiempo. Y no vas a tener un hijo, vas a tener una pesadilla en tu casa. ¿Cuántos padres hoy no tienen más hijos en la casa? Tienen pesadillas en sus casas. Donde el hijo va, entra, roba por la droga, muebles, dinero, en la casa de los padres. Y si a los padres les robó todo, va a la casa de los abuelos. No, eso mi hijo no va a hacer.
quita esa ceguera que tenemos. Cuando este mal está en tu casa, vas a querer hacer algo, pero es tarde. Es que Dios ya se apartó de tu vida, porque no la has escuchado. Siempre la palabra de Dios no te agradaba. Mire que Dios trataba de iluminarte y sacarte de esa pesadilla futura, para darle un futuro a tu familia, a tu hijo, a tu hija. Dios quiere darle un futuro, y tú eres responsable. Yo siempre digo, tampoco amas a tu familia, tampoco te interesa tu familia, no te importa cómo van a acabar, no te importa el futuro de tu descendencia. Entonces no me hables del amor, no me metas la palabra amor en tu boca, no lo hagas, porque es basura. Es hora de vivir la realidad. Hay algo real que el mundo vive, ¿no lo ves acaso? ¿Sabes cuántos padres allá han dejado a sus hijos en ese lugar de tormento? 16, 17 años. Endemoniados, están en cárceles, gritando día y noche. ¿Qué te parece? ¿Quieres tu hijo ahí? Te pregunto, como papá y mamá, ¿quieres tu hijo en esos lugares? ¿O vas a hacer algo al respecto? ¿Vas a humillarte ante Dios y le vas a decir, Señor, necesito tu socorro? Señor, dame la sabiduría y la capacidad para mostrarle a mi hijo que Cristo es real y que Cristo existe. Que ese Dios que servimos es verdadero y Él ha estado en tu casa, en tu vida. Pero cuando tú no le presentas al Señor en tu propia vida personal, tu hijo nunca va a conocer a Cristo. Seguimos escuchando la palabra de Dios. Versículo 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está en parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda la hierba. Los ríos tornaré en istmo y secaré los estanques. ¿Y sabes algo increíble de esto? Yo veo hogares cristianos tan miserables que a dura pena tienen para comer. Esto es resultado de la desobediencia. Porque Jesús dice, San Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no dijo que vas a mendigar pan, eso es mentira. Y hay hogares que es un desastre, están todo el tiempo afanados por tener paz, afanados por comer algo rico, afanados por una noche de descanso y no pueden descansar por el tormento que viven. Quizás están endeudados que no saben cómo salir. Quizás uno de los espíritus más poderosos es la deuda. Porque ella te trabaja día y noche porque sabes que va a llegar el plazo de cubrir esa deuda y no sabes dónde sacarlo. Es que no estamos enfocándonos en lo que Dios nos enseña. Hay cosas tan claras en la palabra de Dios que Dios te está pasando la mano para rescatarte, pero no quieres entenderlo. Y dice, hermano, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré a los
y no los desampararé. Dios dice esto: yo te quiero enseñar a caminar en tu vida. Dios dice: yo te quiero rescatar para que no sigas en este lugar de sufrimiento. La pregunta debes hacer: ¿estás interesado? ¿Estás interesada en lo que Dios te ofrece? No, pero a mí me contaron. Eso ya no importa lo que contaron. No, pero el pastor fulano dijo. Eso ya no importa. Lo que Dios dice es lo único que importa. Si no vas a aprender a escuchar a Dios en la palabra de Él, vas a ser una pobre persona escuchando consejos de hombres. Y en Juan 5, primera, 21. No hay un tiempo más espectacular que este tiempo donde Dios está hablando a la humanidad. Primera Juan 5, 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dios ha tratado por siglos a demostrar al ser humano que toda esta obra que el hombre fabrica para buscar supuestamente a Dios, Él aborrece. Es un tiempo en el cual Dios sigue anunciando el beneficio para cada ser humano que cree su palabra y la acepta. Y quiero resaltar 2 Tesalonicenses, por favor. Y hay un término firme dentro del mensaje, 2 Tesalonicenses capítulo 1, y quiero resaltar el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si no te quieren porque andas en la verdad de Dios, eso no importa, pero el Señor te quiere. Si te rechazan porque predicas la verdad, eso tampoco. Porque tú lo haces porque amas al Señor, porque sientes el respaldo de Dios, porque has entendido que ese Dios que predicas está contigo. Y algo importante, capítulo 2 todavía de 2 Tesalonicenses, podemos ir ratito. Versículo 13, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No hay cosa más agradable que ver un verdadero hombre o mujer de Dios, donde su modelo de vida representa la integridad y su relación con Dios. No me tienes que contar qué tipo de cristiano eres. Yo te conozco solo al hablar. Conozco cuánto amas al Señor y cuánto le sirves al Señor. No me tienes que relatar tu vida. Es que demasiado estamos enfocados a poner un modelo que queremos ser, pero no lo demuestras. Ese modelo tan hermoso que Dios quiere hacer de tu vida, tú no lo aceptas. Mira lo que dice el capítulo 3, ahí mismo en 2 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea
como fue entre vosotros. Cuando alguien te escucha o alguien te ve, dice que eres hombre o mujer de Dios. No, este es un rebelde. No, este vive a su antojo luego nomás. Pero el texto dice que Dios sea glorificado con el ejemplo de vida que hoy tienes. Ese modelo agradable que impacta a la sociedad, tu firmeza con el Señor, eso quiere ver el mundo. Este es nuestro llamado. No a una vida fracasada, no. Si hoy tu vida es terrorífica, tú la has escogido. Si hoy no tienes paz, es que tú has escogido no tener paz. Si hoy no tienes milagros en tu vida, es que tú has escogido no tenerlos por no creer y obedecer. Es que te has puesto de repente en tu mente una forma de creer que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña. Para ser un buen cristiano, lo básico es leer la Biblia. Empieza a leer cada texto, pídele al Espíritu Santo que te guíe y vas a tener una vida cristiana de verdad. Pero mientras que dejas que otro manipule tu mente, termino con Romanos capítulo 2. Por favor. 12, perdón. Hasta que este poder que has entregado a otros, de gobernar tus decisiones, de gobernar tu vida religiosa, no lo cambias, Dios no puede estar a tu lado. Amén. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primer requisito. Ya no voy a escuchar lo que todo el mundo dice, sino lo que dice Dios en su palabra. Amén. Esta palabra que Dios me ha dejado en mis manos va a ser ahora mi nuevo modelo de vida y mi manual de vida. Y no voy a dejar más que alguien intervenga en mis decisiones, sino que la palabra de Dios me guíe a las decisiones correctas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, mi nuevo modelo de pensar no va a ser según piensa la gente del mundo, sino según lo que Dios me dice. No voy a festejar la Navidad porque a Dios no le agrada, porque es idolatría. ¿Tienes esa seguridad? Totalmente. Voy a agradar a Dios todos los días con su ayuda en mi vida, para que mi descendencia lleve la bendición. ¿Qué te parece? Que tus hijos, tus nietos crezcan bajo el refugio del Señor. ¡Wow! Estoy en paz porque mi descendencia está bajo la mano de Dios. ¿Qué te parece? La mejor cosa que puedes hacer. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es tan fácil, hermanos, tomarnos la Biblia, decir, Señor, hoy decido cambiar esta vida fracasada. Hoy decido que tu mandamiento, tu palabra, sea la que accione mis decisiones. No voy a permitir más que los vecinos, las vecinas, los parientes, los amigos me metan basura en mi mente. Voy a empezar a disfrutar cada día en tu presencia y de las bendiciones que me has dado.
No voy a preocuparme del mañana porque tú eres amo y Señor del mañana. Amén. Te doy gracias porque me has hablado y hoy entiendo la verdad, que solo la tienes tú. Y vamos a orar, vamos a ponernos de pie en reverencia al Señor. Amado Dios, te damos gracias porque has hablado. Te damos gracias porque aclaras cada uno de tus mensajes para que lo vivamos ampliamente. Saber que no es mala la vida terrenal. Saber que tú estás al lado nuestro para una vez más acceder a tus favores. Por eso hoy nos has hablado. Pedimos que quites el espíritu de incredulidad, el espíritu de influencia, de mensajes negativos que el entorno nuestro nos ofrece. Pedimos que, más que nada, que este increíble espíritu de los falsos profetas no toque más mi mente y mi corazón. Que yo pueda tener esa sencillez al abrir tu palabra, recibirla ampliamente en mi vida y disfrutar de cada enseñanza o cada exhortación que tú me estés dando. Reconozco principalmente que cada palabra tuya me va a edificar y me va a sanar. Y Señor, que tu pueblo en estos tiempos sea muy firme en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.